La clase de hoy tiene que ver con los objetivos de la visualización de información. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Es poner los datos en un contexto. En este ejemplo, por lo que vemos acá, que es un típico gráfico de Trimap, es bueno para esto, para contextualizar, pero no son tan buenos como para mostrar los datos de manera más analítica, como para saber, por ejemplo, qué cuadrado es el más grande. Acá, por ejemplo, entre Apple Market y Google Market, las diferencias, si nos vamos en lo que son los tamaños, cuesta un poco dilucidar cuál es el más grande. Podemos ver que en el valor de la izquierda, en el lado superior, tiene el valor y ahí ya podemos comparar, pero a simple vista es como un poco más complicado. Como digo, cuesta un poco entender eso, pero sí nos sirve para poner los datos en contexto, o sea, de empezar a comparar algunos valores. Por ejemplo, acá en la derecha, ustedes ven lo que es el chiquitito, fue lo que predijo qué es lo que costaría la guerra en el 2003, la guerra de Irak. Y el cuadrado grande es lo que realmente costó la guerra. Entonces, como les digo, en ese ejemplo sirve para contextualizar. Y acá, esto es lo que cuesta la crisis financiera. A fin de cuentas, a través de todos los niveles, equivale a todo lo que estábamos viendo recién. Y de nuevo, como les digo, sirve para ahí ya entender en los contextos. En este otro ejemplo, que tiene que ver con la campaña política de antes de que Obama entrara al poder, y que recoge de alguna manera los debates entre Obama y McCain, que fueron en esa época de elecciones. Y que de alguna manera este gráfico contaba las palabras de lo que decía cada uno en concreto. Si se fijan aquí algunos hablaban del cambio, le tiraban como en contra a McCain, hablaban de Bush, de trabajo, sin embargo el otro hablaba de los impuestos, de Dios, también del cambio, de la energía en menor grado. En este caso como que los discursos de Obama eran mucho más potentes y más reiterativos, para que a la gente de alguna manera eso se le fuera quedando como en la retina. Y de alguna manera este también sirve para poner el contexto. Y acá hay otro que habla como ya de todos los candidatos que fueron en esa época y también como las palabras que ven, si se fijan en la izquierda, como todas las cosas que se dijeron. Y claramente pueden ver que también Obama fue el que más habló de todos los temas, en comparación a otros como Lieberman o el mismo Bill Clinton, decían otras cosas como en menor grado. Lo otro que tenemos que hacer nosotros es explorar. Por ejemplo, aquí vamos a ver si es que podemos cargar la página. Esta página, lo que ven acá, sirve para escoger, por ejemplo, el nombre de tu futuro bebé, pero de Estados Unidos, que indica cuál han sido los nombres. Aquí están como, por ejemplo, todos los nombres, o los que más he usado, y la variación desde el 1800 hasta el 2018. Y este tiene que ver un poco también como los gráficos explorativos que hablábamos la clase pasada. Lo interesante de esto es de que tiene como un buscador también. Por ejemplo, acá podemos poner, no sé, Salvador. Y podemos ir viendo que a lo mejor en una época fue mucho más famoso Salvador, a lo mejor en la época de las pinturas y todo eso, cuando se hizo más famoso Salvador Dalí, aumentó como el grado de uso de este. Si ponemos, no sé, Britney, claramente en los 90 hubo un boom de la Britney. Y que acá no se logra ver mucho el pic, pero tiene que haber sido como casi hasta en el 98, 2000, que donde fue más famosa Britney, está justo acá el eje de que hubo más guaguas con ese nombre y después empezó a tender a la baja y ya ahora el 2018 ya sigue bajando. Podemos también otro ejemplo como Madonna, no sé.
también empezó al principio, como que este no fue muy influyente, pero sí, claro, en los 60 tuvo algún pic cuando fue más famosa y tendió a bajar. Y así, por ejemplo, no sé si ponemos Víctor. Acá, por ejemplo, hay un aumento de Víctor y Victoria en esta época, en los 2000, eh, de los dos nombres. Y fue porque justo en esta época, entre el 90 y el 2000, apareció una película que se llamaba Víctor y Victoria y que por ende hizo que un aumento significativo en el nombre de los dos. Así que fue como inspirador. Entonces como que de alguna manera uno puede ir sacando conclusiones con el nombre si es que hay algún hecho importante de la época que hizo que, o que gatillara que el aumento de ese nombre existiera. Como que sería interesante que existiera así como uno en Chile para ver cómo fueron variando los nombres y que se puede hacer. O sea, que están los datos en el registro civil, pero no hay un gráfico como este que haya hecho eso, que sería interesante como para proyectar. El tercero tiene que ver con encontrar patrones, y outliers. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que son como los valores atípicos, como que valores que se salen de la norma. Acá, en este ejemplo, muestra un poco como los vuelos en, en un día y que de alguna manera este personaje muestra, de alguna manera, tenía la posición del GPS, o sea, la ubicación y la altura que tenían esto. Y en base a eso, esta persona quería representar cada uno de los aviones con un punto y de alguna manera, su desplazamiento. Y que eh, y empieza a aparecer este gráfico que, si se fijan, no hay un mapa y que sirve para, después se puede superponer en un mapa, pero lo que uno puede entender como los patrones donde hay más flujo de movimientos de aviones en el transcurso del tiempo, como ven acá, que hay momentos que tienes como un pic, que después bajan y después siguen apareciendo de nuevo más, como están viendo acá. Y se fijan, no hay un mapa, el mapa solamente va apareciendo a medida que se va armando estos flujos que son solamente, como les digo, puntos en el espacio y su altura. Otro parecido es un artista visual que se llama Eric Fischer, que hace esta muestra de como mapas de calor, de alguna manera, que lo hace en diferentes partes del mundo. Este ejemplo en particular es de Barcelona. ¿Y qué es lo que hizo este tipo? Fue descargar muchas fotos de Flickr, que como las fotos están georreferenciadas, de alguna manera empezó a mapear diferentes eh, locaciones y las empezó a separar. ¿De qué manera? En rojo puso a los turistas y en azul la gente que vive ahí. Y el amarillo, las que están también en amarillo, son las que de alguna manera no se sabe si eran turistas o no. Eh, si ven en la parte de arriba, es el Parque Güell, de alguna manera. Al medio se encuentra un poco la Sagrada Familia, en la derecha, arriba, se encuentra el Estadio del Barcelona, las Ramblas también, que están como en el centro, y de alguna manera es donde la gente se va sacando fotos. Y si se fijan, por ejemplo, la gente que vive ahí, que son los de azul, tienen una trama mucho más acorde a donde ellos viven, que es mucho más dispersa, que es más como más homogénea y trabaja más en el plan de la ciudad, que a diferencia de los turistas que están como súper centrados en el borde costero, como les decía, en el Parque Güell y en otras partes, como que ahí hay como una diferencia notoria entre como donde vive o donde sacan fotos los turistas y la misma gente que reside ahí. Algunas reglas básicas, intentar hacer gráficos que se puedan explicar,
como los que hemos estado mostrando. Por ejemplo, es esto que dice acá, intentar que nos cuenten cosas por ellos mismos, en la medida de lo posible. En este gráfico que ven acá, es el consumo de agua durante los Juegos Olímpicos, en un partido de hockey. Si ven acá, en el gráfico de línea verde, es el que muestra lo que pasó el día anterior al evento. Y la línea azul es el consumo del mismo día del partido. Si empezamos a ver acá, el face off, que es como donde parte esto, baja el consumo porque es, como les digo, donde comienza el partido. Y también pasa lo mismo cuando acaban los cuartos. La gente va corriendo al baño, usa el baño un momento y vuelve de nuevo a su asiento, y así en todos estos cuartos. Eh, Como lo ven, sí es un gráfico simple que no hace falta ir más allá. Con un buen título y una buena simbología se entiende perfectamente como lo que se quiere contar, y uno puede hacer un relato sin siquiera tener que describirlo con mayor detalle. Otro ejemplo acá, que habla de los 5 momentos más activos de Twitter en un X día o X año. Si yo les preguntara acá cuál es el tercer momento más activo de Twitter, lo pueden decir de una. Como que de alguna manera cuesta un poco ver ese momento más activo. Yo creo que algunos todavía pueden estar viendo cuál es, que pareciera de que es un diagrama simple, pero de alguna manera comunica muy poco. En cambio, si hacemos un ejercicio y lo vemos como gráfico de barra, la cosa comunica mucho más clara, como lo que ven acá, y al tiro ya podemos responder la pregunta que cuál era el momento más activo. Y si comparan, o el segundo momento más activo, si comparan los dos, es mucho más fácil porque como les decía el otro día, el ser humano y el ojo es bueno comparando alturas, barras, pero no formas. Es mucho más complicado comparar formas que barras. Y de alguna manera se habla mucho en el diseño de la forma sigue la función, aunque muchas veces la función tiende a seguir la forma cuando se trabaja más estético, pero en estos casos vamos a hablar de que la forma siga realmente a la función. Este gráfico que les muestro acá es un ejemplo de un libro que se los voy a compartir, que tiene que ver, o que se llama El arte funcional, de Alberto Cairo. Y este es un diagrama de país y de ejército, que el objetivo, como ven acá, es, bueno, comparar el nivel de población, fuerzas armadas y presupuesto, que compara las variables, ordena los países en función de las variables, y de alguna manera se encuentran algunas correlaciones. Si nos vamos en detalle a analizar este gráfico, si queremos comparar la población y las fuerzas armadas, tienes que ir recorriendo como cajita por cajita o espacio por espacio, perdón, e ir memorizándolas. Como le hablaba el otro día de que el ser humano tiene esto del working memory, que es como una memoria RAM, que no tenemos mucho espacio para aprender cosas en corto plazo, memorizarla y ir comparándola. Entonces, en ese caso, si queremos ir como decía recién, comparar la población y las Fuerzas Armadas, nos va a costar un poco porque no están tampoco en orden. Entonces, como que solamente Fuerza Armada en ese sentido tiene gráfico, pero no están todos en el mismo eje, como en un punto cero. Y cuesta más, porque, como les decía, nos cuesta comparar. ¿Cuál es el problema de este? Es lo mismo que habíamos dicho recién, comparar datos. ¿Qué país es más poblado? ¿Qué país tiene más presupuesto? ¿Qué país tiene menos efectivo? Son difíciles de responder porque hay que ir viendo uno por uno y no es tan fácil. Si lo pusiéramos de esta manera, ahí es más fácil comparar cuál tiene más. Que a fin de cuentas, el número dice todo. Y como que los dibujos van complejizando el cuento, porque si los queremos mirar de qué sirve que sean más anchos y todo, como no es tan práctico.
Por ejemplo, acá el problema es de que Brasil, como es el más grande, sigue siendo el más predominante. O sea, y todas las variables van a indicar de que Brasil, el que tiene más empleados, el que tiene más presupuesto en Fuerzas Armadas y el que tiene más población. Entonces, como que a fin de cuentas, como que el gráfico no dice mucho. Y al final, ¿qué lección nos deja esto? Es de que hay que preparar bien los datos. Y una manera de normalizar los datos, y que se ha visto sobre todo ahora que les voy a mostrar un ejemplo con la pandemia, es de que hay que normalizar los valores según la población. Y por ejemplo, si queremos comparar Brasil, lo podemos poner en oscuro. Y así se puede entender de mejor manera que es. Y ahí, por ejemplo, vemos que los empleados de Fuerza Armada tiene más Colombia, los que gastan más por per cápita es Chile, ya no es Brasil, sino que vemos acá de que Chile pasa el primer lugar y el que más gasta en armamento en Sudamérica. Y también los sueldos que tienen los empleados también sigue siendo Chile. Entonces, como que si hubiéramos vuelto al gráfico anterior, nunca nos hubiéramos sabido de que Chile en este, por ejemplo, era el que de las dos de los tres ítems era el que tenía más. Entonces, como que es lo que le contaba la otra vez de que si uno quiere hacer un relato y para que genere un impacto y que el impacto no sea evidente, hay que preparar bien los datos. Bueno, y el ejemplo claro es este, pues el de lo que está pasando ahora con el COVID. Vemos acá que en el caso de ya, ¿quiénes son los que más tienen contagio? India, y que podemos decir de que ya India el que está más preocupante, o Estados Unidos y Brasil. Si lo ponemos de una manera logarítmica para compararlos bien todos, bueno, sigue siendo Brasil, Estados Unidos e India los más altos, pero sí vemos estos gráficos que están acá que dicen un poco más, casos por millón de habitantes, Chile siendo, Chile apareció como el primero y sigue siendo el primero. Y en muerte igual, estamos como quinto. Entonces, por millón de habitantes, casos por millón de habitantes y muerte por millón de habitantes, Chile se mantiene alto. Entonces, como cosa que si lo ponemos acá en esta lista de casos confirmados, bueno, Chile está un poco más abajo, pero uno puede empezar ahí a analizar cómo está realmente el país. Y acá, bueno, este es como el gráfico que le contaba recién de los contextos y que este sirve para mostrar qué cosas tienen menos riesgo de contagio, como jugar golf, el camping, la playa, hacer outdoor, ir al doctor, bueno, depende, porque acá en Chile no sé si sea lo mejor, y lo que tiene riesgo medio y lo que tiene alto riesgo, como ir en la noche a una disco, a un bar, ir a un estadio, a la iglesia, como cosas que de alguna manera tienen mayor contagio en base a los datos que se van entregando. Acá otro ejemplo, siguiendo con lo mismo de preparar bien los datos, este de Netanyahu, es un clásico gráfico de dispersión que aquí muestra un ejemplo de jugador de la NBA, donde la X, el eje horizontal, muestra cuánto tiempo juegan los jugadores y la Y los puntos que promedian estos jugadores. Pero si empiezan a analizar, este gráfico está sucio, está monótono, un gráfico que no dice mucho, que la rejilla es útil para comparar y no estar siempre mirando los bordes, pero sería bueno ser más tenue, como esto. Sí, como que ya lo ven acá que se puede limpiar. Pero como lo que importa es la tendencia, para eso se le saca la relevancia a los puntos y la línea que se pone acá como curva muestra la tendencia al alza. Entonces como que al fin de cuentas está bien los puntos, pero al final superponemos lo que es la línea porque al final es lo que nos importa a nosotros, que es lo que queremos comprender, cuánto es lo que tiene un jugador o puntos tiene un jugador a medida de que hay un partido, cuánto el tiempo que juega él. Y lo último, como que ven acá, perdón, este de los ejes, de que de alguna manera adecuar bien los títulos, ponerlo horizontal,
que de alguna manera para que se puedan ver bien y notamos bien las probabilidades que tiene el jugador, que si se usa por ejemplo acá un 40%, pueden ser, sí, bueno, pueden ser altas de que no de 30 puntos, pero la cantidad de jugadores que fueron fue uno en comparación a todo el equipo. Así que, bueno, en base a lo que estábamos hablando recién, cómo nosotros empezamos a recoger los datos y empezar a analizar estos datos. Y por eso de alguna manera vamos a hablar del scrapping de datos. Volvemos a este diagrama que muestra como el esquema notacional, de alguna manera, de cómo es el proceso de nosotros de la, de la representación, de la visualización de información, como habla este curso. Lo primero que habla es de que existe una información, que existen unos datos que están dando vueltas, que de alguna manera nosotros lo que tenemos que hacer es filtrar esa información, procesar esa información y convertirla de alguna manera en una información ya más ordenada, donde nosotros lo que tenemos que hacer, ya teniendo esta información ordenada, tabulada como en un Excel, es hacer esta traducción visual, que de alguna manera pasa de lo que es un contenido duro en una representación que tiene una visualización. Y en base a esto, nosotros tenemos un destinatario, tenemos que pensar a la hora de que nosotros hacemos la representación en ese destinatario que podemos ser nosotros mismos para seguir investigando u otros usuarios que pueden tener alguna cultura diferente a nosotros. Por eso habla de esto del contexto de la cultura, entre lo que es el diseñador y el destinatario, que arma este esquema notacional. Y de alguna manera podemos llegar a la comprensión de esto que es el ideal de esta información. Ahora nosotros vamos a pasar a un ejemplo que es de Tableau, que se los va a decir el ayudante Tomás.